Por tanto, hay gente que se sorprende de nuestra posición, que la critica, que la recrimina, que la tacha de oportunista, pero no conoce al pueblo de Cataluña y al pueblo de España. Ni Cataluña ni España se callan, ni nos escondemos. Al contrario, nos comprometemos. Nos comprometemos en Ucrania, como nos comprometemos también en Gaza, ante la injusticia, por solidaridad y en defensa de los derechos humanos. No tenemos ningún problema. Somos capaces, como hemos hecho desde el primer momento, en condenar los viles atentados terroristas de Hamás. Pero la derecha es incapaz de condenar el genocidio del primer ministro Netanyahu en Gaza. Esa es la gran diferencia entre unos y otros. Y a la derecha española le digo, esta derecha tan faltona que no para de insultar, no hace otra cosa que insultar. Bueno, ellos que insulten, nosotros a gobernar, que es lo que quiere la gente. A la derecha española le digo que además de la mala educación, también tendrán mala conciencia, porque defender la causa de Ucrania y de Gaza no va de izquierdas o de derechas, va de humanidad, va de justicia y va de paz. Y bueno, lo ha dicho antes el presidente Salvador, ¿no? Salió este hombre, José María Aznar. ¿Os acordáis de José María Aznar, no? Sí. Ese hombre que veía armas de destrucción masiva donde no existían y que es incapaz de ver la barbarie que perpetra Netanyahu en Gaza. Bueno, pues yo le digo al señor Aznar con toda humildad que de él no esperamos ninguna lección. Lo que esperamos son disculpas. Disculpas por su guerra de Irak, disculpas por su mentira con la guerra de Irak y también con el 11 de marzo. Pero lleva muy mal esto de estar en la oposición, ¿no? ¿Os acordáis de ese exministro de Hacienda, Cristóbal Montoro? Bueno, pues Cristóbal Montoro, cuando estaba en la oposición, Mariano Rajoy, y estaba José Luis Rodríguez Zapatero como presidente del gobierno, él le dijo a una diputada, que luego ella lo contó, y él no lo desmintió, que caiga España, que ya vendremos nosotros a levantarla. ¿Os acordáis de que dijo eso? Bueno, ahora Montoro está preocupado por otras cosas. Pero siguen con la misma estrategia. Que caiga España, que ya vendremos nosotros a levantarla. Y luego dicen, es que nos duele España. Se rompe en Cataluña, vienen los inmigrantes, el colectivo LGTBI, vienen los sanchistas. Nos duele España. No les duele España. Lo que les duele es estar en la oposición. Nunca lo olvidemos. Esto es lo que les duele. Decían, no venimos a insultar, venimos a ganar a Sánchez. ¿Y dónde están 3 años después? En la oposición y en el insulto. Ahí es donde están. Y nosotros, en cambio, al haber pasado ya el Ecuador de esta legislatura, si miramos atrás lo que hemos hecho durante estos 2 años, pero si no hemos parado de hacer. Hemos reformado la Constitución en el artículo 49, la primera reforma constitucional social para actualizar y reconocer los derechos de las personas con discapacidad. Hemos aprobado una ley, la primera, un marco estatal para reconocer los derechos laborales de los bomberos forestales y los agentes medioambientales, que son los que salvan y defienden nuestro campo y nuestro monte frente a la emergencia climática que niegan los terraplanistas políticos. Hemos subido el salario mínimo interprofesional, hemos revalorizado de nuevo las pensiones y lo vamos a seguir haciendo durante los próximos 4 años, mientras aumentamos la hucha de las pensiones. Hemos redoblado nuestra apuesta por las becas y por la igualdad de oportunidades de la gente joven cuando está estudiando. Hemos reforzado la formación profesional, hemos reforzado también la sanidad pública, por ejemplo, con la creación de la Agencia Pública de Salud Pública, para hacer frente a potenciales emergencias sanitarias. Todo eso y mucho más hemos hecho. Bueno,
si hemos hecho algo importante, ha sido precisamente ganar las elecciones en Cataluña y que tengamos un gobierno de cambio con Salvador Illa al frente. Con esto, compañeros y compañeras, es que nosotros tenemos un proyecto político de largo alcance, con visión amplia y visión de largo alcance. Y eso tiene que ver y toca todas las teclas, desde la igualdad, el reconocimiento de derechos laborales, pasando por la vivienda y, por supuesto, también con la paz y con el respeto al derecho internacional. ¿Y enfrente qué tenemos? Bueno, pues enfrente lo que tenemos es una oposición que insulta. Yo suelo decir que el rumbo del PP hoy lo marcan tres As: Aznar, Ayuso y Abascal. Y si os fijáis, ¿por qué insultan? ¿Por qué amenazan? Porque no hay nada detrás. Estamos asistiendo, lo estamos viendo en muchos lugares de Europa, también aquí en España. Estamos asistiendo al colapso político e ideológico de la derecha tradicional en nuestro sistema político. Ya empezamos a ver algo de ello durante la crisis financiera. Cuando rescataron a los bancos, más de 50.000 millones de euros, subieron los impuestos a la clase media y trabajadora y recortaron las políticas públicas del estado del bienestar. Aprobando, por cierto, amnistías fiscales. Esas amnistías sí les gustaban. Pero, si os fijáis, no tienen ningún argumento, no tienen ninguna propuesta, se han quedado solamente en el insulto. La derecha hoy está instalada en el reino del insulto. Por eso, efectivamente, dice alguien, hay que pasar de ellos. Efectivamente, no, vamos a hacer una cosa bien distinta. Vamos a hacer una cosa bien distinta, porque el insulto no arregla el problema del acceso a la vivienda de la gente joven, ni tampoco reduce las listas de espera de la sanidad pública. Ellos a insultar y nosotros a gobernar y a gobernar, para resolver los problemas de la gente. Para eso estamos aquí. A Espanya. Un govern que articula desacomplexadament l'Espanya plural i diversa, que és l'Espanya real que tenim a casa nostra. Un govern que con las cosas de comer, eso que dicen, pero las cosas de comer, nunca han ido mejor las cosas de comer, nunca ha crecido tanto la economía, nunca ha habido tanta gente trabajando en España. Llamaban al apocalipsis cuando subíamos el salario mínimo interprofesional. Las pensiones no aguantan, ¿cómo no aguantan? Nunca ha habido una economía más robusta y más sostenible que la española. Un gobierno que amplía derechos, que yendo bien la economía se preocupa de los que más necesitan de los servicios públicos. Un gobierno que moderniza nuestro país, España. Un gobierno que trabaja a favor de la esperanza, que ve los cambios como oportunidades y enfrente lo de siempre, el bloqueo, el retroceso, el miedo. Todo cambia, tenemos miedo. Un país, un futuro, no se construyen desde el rencor, desde el miedo, desde la soberbia, desde las amenazas. No se construyen así. El Partido Popular y Vox, que ya son una cosa y la misma, el bloque de derecha y de ultraderecha, sigue secuestrado por el miedo, sigue secuestrado por el rencor, por la soberbia y por las amenazas. Y lo hace de la mano de quien fue presidente de este país, del señor Aznar. Este señor, y es grave, en boca de un expresidente del gobierno, ha llamado a saltarse la ley. Ha amenazado con la cárcel a los que piensan distinto de él. Ha menospreciado la voluntad democrática. Este no es el camino, señor Aznar. Primero fue lo del que puede hacer que haga. Pues nosotros desde las instituciones hacemos progreso, hacemos prosperidad, reducimos la desigualdad, estamos a favor de los que sufren en Gaza. Estamos por mejorar nuestra autonomía estratégica. Esto es hacer lo que se puede, no destruir y negar. Después fueron las amenazas con la cárcel. Tienes algunos exministros tú en la cárcel, bastantes, como para que te pongas a dar lecciones. No sabes
No sabes a quién tienes enfrente. Tienes enfrente a un presidente del gobierno, pero tienes enfrente a una organización y a un bloque de ciudadanos y ciudadanas progresistas en Cataluña y en España. Y tus palabras y tus amenazas nos dan estímulo y nos alientan a seguir trabajando. Y ahora no sé qué has dicho del sanchismo. Lo que es terminal es el aznarismo. Es terminal y es perjudicial. Lo fue cuando gobernaste. Dejaste los servicios públicos a ras de suelo. Y lo sigue siendo ahora. Esperança o por. Nosaltres estem per l'esperança. Por la esperanza en una España plural, que es la real. Una España que se enriquece en su pluralidad. Que vea las lenguas de todo su territorio, el catalán, el gallego, el euskera, por descontado el español, como una fuente de riqueza. Ninguna lengua es provinciana, solo lo es para los que tienen muy poco margen de vista. La España que respeta, que ve con normalidad las identidades que conviven en su seno, que sabe respetar y que sabe reconocer con normalidad las singularidades de cada territorio, que se enriquece de estas singularidades. La España, presidente, que apoya la ciencia y la tecnología. La España pro ciencia, la España pro tecnología. La España que tiene confianza en sí misma. La España que escucha y que acuerda. Esta es la España de la esperanza, la España de Pedro Sánchez. Y enfrente la España del miedo, que amenaza con soberbia, que tiene rencor, esa concepción patrimonial que tienen del país. Esto es mío, esto es de todos y de todas. No es tuyo ni es de vosotros, es de todos y es de todas. Y son los ciudadanos los que deciden quién gobierna este país. La España que ve siempre los cambios como una amenaza a ese concepto de nación excluyente y cerrada en sí misma, que cuando ve un cambio se bloquea, se paraliza. La España que quiere imponer en lugar de escuchar y de acordar. Una España que avanza, la España de la esperanza, frente a una España que bloquea y que retrocede y que se paraliza, la España del miedo. Una España que ilusiona y una España pesimista, mustia, que todo lo ve mal. Una España abierta al mundo, y una España encerrada en sí misma. La España de Pedro Sánchez o la España de ese Aznar que ha colonizado ya lo que había de Feijóo. Esta es la alternativa. Y Cataluña, companyes y companys. Salvador, Gemma y también Jaume, en este contexto tan complejo que vivimos en el mundo, fijaos lo que está pasando al otro lado del océano, en una gran democracia como es Estados Unidos. También en algunos territorios de nuestro país ya se sufre por parte de algunos gobiernos autonómicos. No quiero mencionar algunos, todos los tenemos en la cabeza y además se nos ocurren más de uno, siempre del mismo color político. Pero en el otro lado del Atlántico hubo gente que creyó en un partido, el Partido Republicano, que pensaba que creía y defendía la libertad. Aquí ocurre lo mismo, dicen defender la libertad, pero atacan la libertad más importante, que es la libertad de expresión. Esa es la gran hipocresía de la derecha y de la ultraderecha. Por eso, nuestro proyecto es tan importante. Lo es porque, si os fijáis, no tiene fecha de caducidad. Se pone la derecha muy nerviosa cuando digo que nosotros queremos continuar después de 2027 porque nuestro proyecto político es un proyecto político de avance, de ir adelante, de mirar hacia adelante y nunca hacia atrás. Por eso, en la pasada legislatura nosotros aprobamos la Ley de Igualdad Salarial y en esta hemos subido el salario mínimo interprofesional. En la anterior aprobamos la reforma laboral y en esta, bueno, no hemos podido aprobar aún, Pepe, la reducción de jornada laboral, pero lo haremos y el Partido Socialista estará a la cabeza y en la vanguardia de esa propuesta necesaria, no solamente para los trabajadores y trabajadoras, sino también para los empresarios de nuestro país. Hablar de corresponsabilidad, hablar también de reducción de la jornada laboral es hablar de productividad, de competitividad, de un desarrollo económico sostenible y de cohesión.
¿Qué hicimos durante la pasada legislatura? Reformamos las pensiones, revalorizamos las pensiones conforme al IPC y en esta legislatura llevamos ya en 2 años acumulados 14.000 millones de euros en la hucha de las pensiones. Cuando terminemos en el año 2027 la vamos a dejar en 25.000 millones de euros. Y no queremos que nos venga la derecha para esquilmarla, como hicieron durante la crisis financiera, porque queremos que nuestros jóvenes tengan garantizada una pensión digna, como tienen los jubilados y jubiladas de hoy, gracias al impulso del Gobierno de coalición progresista. En la pasada legislatura aprobamos el Pacto de Estado contra la violencia de género y lo dotamos de recursos económicos. En este lo hemos actualizado y también en esta legislatura aspiramos a abolir la prostitución con una ley que va a impulsar el Partido Socialista. La primera declaración que aprobé como presidente del Gobierno fue la emergencia climática, junto con la recuperación de la universalidad de la sanidad pública, la emergencia climática. Aprobamos la primera ley de cambio climático, impulsamos las energías renovables y aprobamos la solución ibérica que permite hoy que España cuente con un precio de la electricidad un 30% más bajo que la media europea. Eso es gracias a la acción del Gobierno, gracias a mujeres socialistas como Cristina Narbona, como Teresa Rivera y también como Sara Gessen, que está al frente del Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico. Por cierto, que al frente de Reto Demográfico tenéis también a un gran compañero del PSC, a Paco Boya, no le veo por aquí, del Valle de Arán, pero desde aquí me abrazo. Tenemos un proyecto coherente con nuestros principios y con nuestros valores. Enfrente tenemos a una oposición instalada en el reino del insulto, que por cierto, no sé si ha sido Jaume o ha sido Gemma quien lo ha dicho, pero es así, es verdad, es cierto. Es que el PP y Vox son la antipolítica con distintas siglas, pero son la misma antipolítica. Y finalmente, este Gobierno es importante porque es cierto, lo decía antes Jaume Collboni, hay, por desgracia, pocos gobiernos progresistas, no iba a decir solamente en Europa, sino también en el mundo. Y nosotros ahora, como fuimos también en su momento, en los años 80 y 90, que mirábamos a otras economías y a otros gobiernos socialistas, por ejemplo, estoy pensando en los escandinavos, hoy nosotros somos faro de muchos progresistas que están en la oposición en Europa y en el resto del mundo. ¿Por qué digo esto? Porque si uno mira los resultados en Cataluña, en Barcelona y en España, por supuesto, siempre poniendo el foco en lo que nos queda por hacer, nos queda muchísimo por hacer, hay todavía mucha desigualdad, muchos problemas en el acceso a la vivienda, mucha precariedad laboral, sueldos que tienen que subirse, derechos que hay que reconocer, otros que tenemos que preservar. Si precisamente nosotros no negamos esas desigualdades, no caemos en la autocomplacencia, por eso estamos aquí, para reducir al máximo, o mejor dicho, al mínimo, todas esas desigualdades. Pero hay que reconocer también que a España y a Cataluña le sientan, pero que muy bien, estos 7 años de gobierno de coalición progresista. Y una última petición. Tenemos que defender el estado del bienestar, con la vehemencia que lo ha hecho el presidente Illa en su intervención. ¿Por qué os digo esto? Porque en muchas ocasiones, cuando hablamos de la financiación autonómica, pensamos que es un juego entre gobiernos que poco o nada afectan a los ciudadanos, pero hablar de financiación autonómica es hablar de la financiación del estado del bienestar, porque la sanidad, la educación, la vivienda, la dependencia, los servicios sociales, cada vez más políticas públicas que tienen que ver con la cohesión social, tienen que ver y están en manos de los gobiernos autonómicos y particularmente de un gobierno que reclama para sí mayor autogobierno como es el catalán. Por eso, 11 años después, con mayorías absolutas, por ejemplo, de Mariano Rajoy, desde el año 2011, ya toca que renovemos la financiación autonómica, que reforcemos la financiación del estado del bienestar. Y eso lo vamos a hacer en esta legislatura. Vamos a plantear un nuevo sistema de financiación autonómica que será buena para Cataluña, como lo será para el conjunto de pueblos y territorios de nuestro país. De hecho, si os fijáis, ya lo hemos empezado a hacer.
En estos 7 años que llevo al frente del Gobierno hemos elevado a más de 300.000, se dice pronto la cifra, más de 300.000 millones de euros la financiación autonómica a todos los gobiernos regionales, a todos los gobiernos autonómicos. Y hemos planteado la quita, que son 60.000 millones de euros, a todas las comunidades autónomas con deuda pública. Bueno, el Gobierno de la Generalitat, el presidente Illa, ha dicho nosotros estamos dispuestos efectivamente a plantear esa quita porque lo necesitamos, porque vamos a ahorrar en el pago de intereses. Es como que, no sé, aquí hay muchos padres y madres de familia, es como llegar a casa y decir, oye, que yo me he negado al banco a una quita. ¿Qué pensarían los componentes de ese hogar, el resto de familiares? Bueno, pues esto es lo que está haciendo el Partido Popular. Dogmatismo puro y duro, en contra de los intereses de sus ciudadanos, aquellos a los que gobiernan. Bueno, 60.000 millones de euros hemos planteado también de quita en la deuda autonómica. Y finalmente esa reforma del sistema de financiación autonómica. Pero yo os quería decir que tenemos que defender el estado del bienestar, porque os voy a poner el ejemplo de 2 comunidades autónomas para que os quedéis con las cifras. Nosotros, por ejemplo, la comunidad de la que yo vengo, en la que nací, que yo, por cierto, me siento, por supuesto, extraordinariamente orgulloso de ser madrileño, en esa comunidad autónoma, en estos 7 años, de 2019 a 2025, nosotros hemos transferido más, o mejor dicho, 45.000 millones de euros más a la comunidad autónoma de Madrid. 45.000 millones de euros más de lo que hizo en 5 años anteriores Mariano Rajoy como presidente del Gobierno. ¿Y qué es lo que ha pasado? ¿Eso se traduce en una mejora de los servicios públicos, por ejemplo, de la sanidad en la Comunidad de Madrid? No. ¿Sabéis por qué? Porque de esos 45.000 millones de euros que nosotros hemos transferido de más a la Comunidad de Madrid, el Gobierno autonómico de la derecha solamente ha destinado el 45% de esos 45.000 millones de euros a la financiación de servicios públicos. El resto se lo ha dado a los ricos de la Comunidad de Madrid con regalos fiscales. Y en Andalucía ocurre otro tanto de lo mismo. ¿Por qué digo esto, compañeros y compañeras? Porque lo que tenemos que hacer es defender el estado del bienestar y decir que queremos una nueva financiación autonómica, como dice Salvadorilla, para fortalecer el estado del bienestar. No, pero... Que yo... A ver, compañeros y compañeras, una cosa, si estamos en democracia, aquí se puede decir lo que uno quiera. Yo solamente les digo a aquellos, en fin, que no me quieren bien, les digo que el permiso para gobernar este país no me lo dan las clases altas, me lo da la gente con su voto. Con su voto. Nos los da a los alcaldes, a los presidentes autonómicos y, por supuesto, al Gobierno de España la gente con su voto. Por eso, como decís, y termino, compañeros y compañeras, nos queda mucha faena por delante, hasta 2027 y más allá. Fijaos en una cosa. Llevamos tantas legislaturas como presidentes el PP al frente de la organización. 3 legislaturas, 3 presidentes del PP. Ya os digo yo que en 2027 volverá a haber un gobierno progresista con un presidente socialista y tendremos a otra persona al frente del Partido Popular. Así que adelante y a seguir trabajando. Bon dia, companyes i companys, benvinguts. Bon dia, Gemma, alcaldessa de Gavà, i moltes felicitats. Quin millor regal que fer la festa de la Rosa en el dia del teu aniversari. Bon dia, felicitats també, Eva. Bon dia, Jaume, alcalde. Quin orgull que sentim. Quin orgull que sentim quan desplegues la potència, la força de Barcelona al servei dels que més ho necessiten. Quin orgull que sentim quan vas a Turquia amb aquells que encarceren. Quin orgull que sentim quan vas a Cisjordània a defensar aquells que més ho necessiten. Quin orgull que sentim quan anuncies el districte 11 per poder fer una feina consistent i persistent per ajudar a la reconstrucció de Palestina. Bon dia a tothom.
Molt especialment bon dia a Pepe Álvarez, el representant del món del treball i els representants de comissions obreres. Sempre esteu amb nosaltres i sempre ens teniu amb vosaltres. Gràcies por ser un cop més. Y muchas gracias, presidente, querido Pedro, por estar aquí. Un año más. Presidente Pedro, los socialistas catalanes compartimos tres certezas. Primera certeza, los proyectos socialistas de Cataluña y de España son buenos para la prosperidad y son buenos para la convivencia en España y en Cataluña. Segunda certeza, el esfuerzo inversor de nuestros gobiernos, del gobierno que tú presides, del gobierno de Cataluña, del tuyo en todo el país, en todas las comunidades autónomas, del de Cataluña en Cataluña, es la mejor garantía para mejorar la vivienda, es la mejor garantía para mejorar la sanidad, es la mejor garantía para desplegar derechos sociales, es la mejor garantía para las políticas sociales y para la educación. Y tercera certeza, el liderazgo que más ha hecho, el que más ha hecho para fortalecer y para unir a Cataluña y a España es tu liderazgo, presidente. Es el liderazgo de Pedro Sánchez. Son tres certezas que responden a tres hechos objetivos que solo el empecinamiento en negar la realidad pueden discutir. Tu liderazgo nos ha aportado prosperidad, que no es poco. Tu liderazgo nos ha aportado convivencia, que no es poco y que es fundamental. Y tu liderazgo nos proporciona protección a los ciudadanos desplegando polítiques públiques. No és poc tot això, companyes i companys, en un món i en un moment de tants canvis i de canvis de tant fons. Tot es mou, tot canvia. Hi ha multitud de reptes, també d'oportunitats. Hi ha una onada reaccionària arreu d'Occident. Hi ha una recomposició geopolítica al món. Europa s'enfronta a un moment existencial en què hem de decidir què volem ser, quin paper volem jugar en aquest món en transformació. Veiem amb astorament i amb sorpresa retallades de llibertats. Aquí va ser la democràcia de Ghana d'Occident, als Estats Units, prohibint a comunicadors enraonar, detenint a gent als seus centres de treball. En aquest món complex, ple de reptes i d'oportunitats, l'única veu al conjunt de l'OTAN, l'única veu que s'aixeca dient sí a la seguretat, no al bel·licisme, és la veu de Pedro Sánchez, del president del govern d'Espanya. En aquest món complex i ple de reptes i també d'oportunitats, la primera veu, la veu que ha enraonat més clar, més alt, amb més convicció, que hi ha d'haver dos estats, que ha reconegut l'estat de Palestina i que ha denunciat un genocidi, és la veu de Pedro Sánchez. Les paraules no són neutres, és un genocidi. En aquest món complex, en què tot canvia, l'economia que més creix al conjunt de la Unió Europea, la que més prosperitat genera al conjunt de la Unió Europea, és l'economia d'Espanya amb un govern presidit per Pedro Sánchez. Prosperitat, convivència, polítiques públics, serveis públics. I quan tot canvia, en aquests moments en què tot es mou, és, companyes i companys, més necessari que mai tenir les idees clares. No dubtar. Ser radical en els valors, moderat en les formes, però radical en els valors. Oferir certeses a la ciutadania. Aferrar-se a allò que és veritat, als fets objectius. Fugir d'aquest relativisme. Encara alguns diuen que la Terra és plana. A quin món viuen? En aquests moments de canvi, en què s'han d'oferir certeses, en què no hem de dubtar, hi ha hagut sempre històricament dues actituds. Dues actituds. La de voler avançar i la de voler retrocedir. Basades, inspirades, mogudes per dos sentiments. L'esperança i la por. Sempre els progressistes, quan hem viscut moments de canvi i hem vist oportunitats, perquè tenim esperança en el futur.
perquè tenim confiança en nosaltres mateixos. I els reaccionaris i els conservadors sempre hi han vist una amenaça. Sempre, quan hi ha hagut moments de canvis, els progressistes hem vist una oportunitat per reduir les desigualtats, per enfortir la fraternitat, per ampliar i defensar les llibertats, els nostres valors fonamentals, igualtat, llibertat i fraternitat. I sempre els conservadors i els reaccionaris, amb por, han vist que podien perdre els seus privilegis. Ai, 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 que perdré els privilegis. I es tanquen, i es repleguen. Sempre en la seva concepció estreta d'un joc de suma zero han vist que els altres col·lectius guanyen per millorar, ells ho poden perdre. I es tanquen, i volen sempre el mateix històricament, silenciar els que pensen diferents d'ells. Ho hem vist en èpoques anteriors, ho veiem ara a Espanya. Una gran recessió, una resposta política equivocada, aplaudien entusiastament defensant polítiques d'austeritat. Aquí a Espanya, aquí també a Catalunya, alguns ho feien i al conjunt d'Europa. I quan ho van deixar tot trinxat, reduint serveis públics, reduint i retallant sanitat, educació i drets socials, apareix un govern socialista presidit per Pedro Sánchez. Por eso, cuando dicen si esta legislatura ha merecido la pena, si está mereciendo la pena, ¡buah, sí merece la pena! Merece la pena por preservar los derechos, las libertades y continuar avanzando. Ayer mismo, el Instituto Nacional de Estadística dijo que en el año 2024 España creció al 3,5%. Esta misma semana, el Gobierno de España ha elevado las previsiones de crecimiento económico al 2,7%. Tenemos más de 22 millones de personas ocupadas. Tenemos más de 10 millones, lo nunca visto, de mujeres ocupadas trabajando y cotizando a la Seguridad Social. Y nuestro horizonte es que la tasa de paro al finalizar esta legislatura pase de 2 dígitos a 1 dígito y, por tanto, nos vayamos homologando también con la media europea. Por eso nosotros le ponemos tanto énfasis a la educación de nuestros jóvenes, de nuestros niños y de nuestras niñas. Por eso nosotros hacemos una apuesta fundamental, no solamente por la educación básica obligatoria, también la educación universitaria, sino también la formación profesional. ¿Sabéis que durante estos 7 años que llevo al frente del Gobierno de España hemos aumentado en un 550%, la formación profesional en nuestro país? Cuando gobernaba la derecha, no permitía que aquellos estudiantes de formación profesional pudieran luego estudiar en la universidad. Nosotros sí, y eso sí que es un avance de clase trabajadora, que lucha por la igualdad de oportunidades y le da las oportunidades que merecen a todos nuestros jóvenes. Bien, que esta es la primera vez que vengo desde hace 2 o 3 años. Es verdad que hemos estado bastante atareados, las elecciones generales de 2023, algunos se llevan algún disgusto, pero aquí estamos de nuevo, gobernando hasta 2027 y más allá. Y el año pasado tuvimos la grata constatación de que la apuesta por la convivencia que Salvador Illa impulsó desde la oposición primero y ahora desde el Gobierno consiguió ese apoyo mayoritario y hoy por fin tenemos un gobierno socialista en Cataluña de nuevo, como tenemos también en Gavà, como tenemos en Barcelona, como tenemos en las diputaciones de Barcelona y también en otros muchos ayuntamientos de toda Cataluña. Así que es un placer estar de nuevo con vosotros y con vosotras y con mi gran amigo Salvador Illa. A Salva tengo que decirle gracias Salvador, gracias porque contigo Cataluña avanza y contigo Cataluña ha vuelto a creer en sus instituciones. Qué importante es esto de volver a creer en las instituciones. Así es. Yo que conozco bien a Salva, sé que gobierna como hace todo, con empatía y con visión de país. Y, por supuesto, también con serenidad y con solvencia. Ahí están los datos. Antes lo ha dicho él. En crecimiento económico, en creación de empleo en Cataluña, en reindustrialización,
en exportaciones, en lucha contra la desigualdad. Salvador Illa piensa en grande, pero también cuida lo cercano. Por eso se involucra personalmente en reforzar la sanidad pública de Cataluña, en darle un impulso a la vivienda protegida en Cataluña, en reforzar todos y cada uno de los pilares del Estado del Bienestar que están en manos del Gobierno de la Generalitat catalana. Así que, compañeros y compañeras, si algo demuestra este extraordinario momento económico y de empleo que vive Cataluña, es que la buena política marca la diferencia, como hace Salvador Illa al frente del Gobierno de la Generalitat de Cataluña. Hablando por la convivencia y el progreso de todos los territorios de España, particularmente para él, de Cataluña. Y lo que nos queda hacer por delante durante estos 2 años de legislatura hasta el año 2027, el Plan Estatal de Vivienda, para seguir apostando por la vivienda, sobre todo en el acceso de la gente joven y las familias no tan jóvenes. Y algo muy importante, además de otras muchas cosas y de reformas, el Pacto de Estado frente a la emergencia climática. Aquí también en Cataluña, querido Salva, lo habéis sufrido durante este verano. Hemos tenido récord tras récord de alzas de temperatura en el Mediterráneo. Este mismo año hemos tenido temperaturas en la costa valenciana de 30 grados en el mar Mediterráneo. Eso es peligroso. Eso es algo que afecta no solamente a nuestros campos, a nuestros montes, a nuestra costa, afecta también a la seguridad de las personas. Por eso le pido a la oposición que deje a un lado su dogmatismo ideológico y que se siente a hablar de un pacto de Estado frente a la emergencia climática, que no va de siglas, que va de vidas, y hay que salvar vidas. Bueno, Pedro, ya lo ves, esta es tu casa, solo tienes que oírlo, no verlo, oírlo, un gran clamor. Gracias por estar una vez más aquí, es un orgullo. Aposta per l'Espanya de l'esperança, la plural, la diversa, la real, la que representa Pedro Sánchez. Catalunya, tots els seus ajuntaments, totes les seves institucions, la societat civil, veu el món, aquest món en canvi, amb Espanya. Veu que el món, aquest món en canvi, amb esperança. No som ingenus, que ningú s'ho pensi. Veiem que hi ha riscos. La desinformació, potser el més important. Qüestionar constantment la realitat, negar les veritats objectives. Aquests intents de controlar les tecnologies que alguns tenen per afermar els seus privilegis. Una geopolítica cada cop més bipolar. No som ingenus, ja veiem els riscos, però també veiem les oportunitats. La primera de la mà de la ciència, de la tecnologia, del progrés, que ens ajuda a millorar la prosperitat de la nostra economia, que ens permet tenir una energia avui més barata, més neta, més sostenible. Catalunya vol apostar per això. Catalunya no dubta, ni amb apagades ni sense apagades. El camí és el de la ciència, el camí és el de l'energia verda, sostenible, barata, que ens farà més productius, que ens farà, ens ajudarà a seguir generant prosperitat. Una Catalunya que veu en el talent una font immensa d'oportunitat. 33.500 investigadors i investigadores treballen a Catalunya. I molts venen a Catalunya i a Espanya fugint d'aquests països on se'ls hi tanquen les oportunitats i es restringeix l'oportunitat d'expressió. Sou benvinguts, científics i científiques, recercadors d'arreu del món, especialment dels Estats Units, sou benvinguts a Catalunya i a Espanya. Una Catalunya que vol simplificar el funcionament de les administracions, que aprofita les tecnologies, que aprofita la intel·ligència artificial per fer les coses més senzilles i més ràpides als ciutadans i a les empreses. Una Catalunya que vol millorar la seva sanitat. Hi ha puntera arreu del món que construirà el millor hospital del sud d'Europa, no l'hospital clínic, però que atendrà també les necessitats de Girona, de Tarragona, de Lleida i de Tortosa, amb noves infraestructures hospitalàries, millorant els hospitals de Catalunya, per posar-los al primer nivell. Una Catalunya que està al capdavant de la recerca en noves teràpies. Una Catalunya que per mantenir la sanitat al màxim nivell no té por a reformar-la.
no té por a pensar formes diferents de fer les coses, més adaptades a les necessitats dels ciutadans, a una demografia diferent a la que teníem fa 50 anys, que vol la proximitat, que vol aprofitar les noves tecnologies per millorar i reformar la sanitat. Una Catalunya que reforça la formació professional. Mai hem tingut tants estudiants i tantes estudiants fent formació professional. Que vol tornar a recuperar l'excel·lència en educació. A oferir als nois i noies de Catalunya que puguin créixer i desenvolupar-se a casa nostra. Una Catalunya que vol reduir les desigualtats. Encara a Catalunya hi ha masses desigualtats. I que per això també agafa un camí de reformes en les polítiques socials. Una Catalunya que se sent orgullosa de la llengua pròpia del país, del català. Una llengua que convida, una llengua oberta a tothom, a tots i a totes. Una llengua que és la porta d'entrada a una cultura, la cultura que tenim a casa nostra, la cultura catalana. I que ho fem convidant, no imposant, i que ho fem facilitant, no exigint, amb amabilitat, com sempre hem fet durant els darrers anys. Una Catalunya que troba en la cultura, en els valors de la cultura, una expressió de la seva manera de ser. I troba també en la pràctica de l'esport un mecanisme de millorar la salut de tots els ciutadans de Catalunya i d'integrar aquells que venen de fora. Una Catalunya oberta, que acull a tothom, com sempre ha fet. Som avui el que som per tants i tantes que vingueren d'altres parts d'Espanya i del món i ens han ajudat a aixecar el país. La Catalunya oberta, la Catalunya de tothom i amb tothom. Una Catalunya que respecta tothom, però que no té cap por d'ampliar les seves infraestructures. Sí, l'aeroport, sí, el port, per fer el país, per tenir un país més connectat. Gràcies, presidente, por los anuncios que hiciste en matèria d'inversió aeroportuària. Una Catalunya que és conscient que això s'ha de fer amb respecte al medi ambient, però que ho farà amb els màxims estàndards mediambientals. Una Catalunya molt centrada en allò que és més important avui, en l'habitatge. Ningú farà més per l'habitatge que el govern de Catalunya i que els ajuntaments de Catalunya. 4.400 milions d'euros, 50.000 habitatges. I no ens quedarem aquí. No ens tremoleran les cames per intervenir al mercat. Prendrem les decisions que s'hagin de prendre per garantir l'habitatge com un dret i no com un negoci. Farem el que haguem de fer, perquè tothom a Catalunya ha de tenir l'oportunitat de construir el seu projecte vital a partir d'una llar pròpia. Una Catalunya centrada també en la seguretat, que és també un valor d'esquerres. No hi ha impunitat a Catalunya. A Catalunya qui la fa, la paga. Una Catalunya que reconeix i valora l'esforç i la feina de la policia pròpia de Catalunya, els Mossos d'Esquadra i els cossos i forces de seguretat, que treballen, per cert, en estreta col·laboració, defensant els drets bàsics dels ciutadans en matèria de seguretat. Una Catalunya oberta i acollidora. Una Catalunya de tothom, des d'Arnés fins a Camprodon, des de la Vall d'Aran fins a la Costa Brava, de Lleida, de Tarragona, de Girona, de Barcelona, de Manresa, de Tortosa, de les Terres de l'Ebre, la Catalunya de tots, de tothom, la Catalunya i el govern de Catalunya que governa per tots i per tothom. I una Catalunya ambiciosa, que vol liderar Espanya, que vol aportar a Espanya, que vol contribuir a aquesta Espanya plural i diversa que lidera el president Sánchez. I ho vol fer-ho sense privilegis, aportant el millor que té ella mateixa, desenvolupant tota l'energia de Catalunya per enfortir Espanya i per enfortir Europa, aquesta Europa d'horitzó federal. La Catalunya de Paco Candeo, la Catalunya dels altres catalans, la Catalunya de la gent que s'integra quan ve aquí. La Catalunya que no es queixa, la Catalunya que treballa, que s'esforça, que busca solucions, no màgia, no falses il·lusions, reconeix problemes i amb esforç i de forma constructiva soluciona els problemes dels ciutadans. Una Catalunya centrada, esperançada, oberta, plural, ambiciosa i solidària. Esperança o por? L'Espanya de l'esperança o la Catalunya de l'esperança o l'Espanya de la por o la Catalunya de la por? Esperança, companyes i companys, i compromís. No n'hi ha prou amb la indignació. Per descomptat, no som
els de rentar-nos les mans i d'inhibir-nos. Mira, això és molt complicat, que ho faci un altre. Som els del compromís. El compromís polític, el compromís del PSC, que ja anem per 50 anys d'història, que ja hem passat per moments de dificultat, que ja sabem el pa que s'hi dona quan les coses es posen difícils. Compromís, el compromís de Reventós, d'Obiols, d'Ernest Lluch, de Maragall, de Montilla, de Manuela de Madre, de Marta Mata, de Dolors Renau, de tots i cadascun dels alcaldes i alcaldesses de Barcelona, de Catalunya, de tots i cadascun dels regidors i regidores de Catalunya, de tots i cadascun dels militants d'aquest partit. Compromís polític, compromís amb els valors socialistes, compromís amb el treball organitzat, compromís amb Catalunya, compromís amb Espanya, compromís amb Europa. I a l'inici del curs polític, aquí a Catalunya, faig una crida, companyes i companys, a renovar aquest compromís, a mobilitzar totes les energies del partit. En aquest moment, més que mai. Amigues i amics, companyes i companys, només el PSC, només el Partit Socialista de Catalunya pot solucionar els problemes del país, pot garantir la convivència a Catalunya. Mobilitzem-nos i renovem el compromís polític de la nostra formació política. Amigues i amics, companyes i companys, gràcies pel vostre compromís, gràcies per la vostra feina. Amigues i amics, gràcies a vosaltres, som la força de Catalunya.